Y bien, como sabemos, pues la lucha anticorrupción es una de las prioridades fundamentales de este gobierno. El tema de la corrupción es un tema muy amplio, ¿no? Es imposible agotarlo, por supuesto, en una reunión de televisión. Tiene una serie de aspectos. Pero el ministro Castilla, Miguel Castilla, anunció ya una primera medida en este terreno. Esto fue lo que dijo. Básicamente, la norma que se ha aprobado tiene que ver con declarar al sector de la OCE en reestructuración organizacional. Esto implica una evaluación y posterior ratificación tanto del presidente de la OCE como los miembros del Tribunal de la OCE, Compras Públicas, así como una reorganización completa y profunda que tiene que ver con una revisión de su reglamento de organización y funciones, y esto a su vez va a venir acompañado de un trabajo a nivel ministerial para poder reevaluar todo lo que es el sistema de compras públicas en el país. Y bien, bueno, hemos invitado a Mario Linares, que es experto en Derecho Administrativo y Contratación Pública, precisamente, tiene que ver con la OCE, y a Enrique Pasquel, director de la Maestría de Regulación de la UPC. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, la OCE es la antigua, la ex Consucode, ¿no? Que no sé por qué le cambian de nombre siempre a las entidades, que es la que de alguna manera regula los procesos de contratación, de compras, de obras y todo eso, ¿no es cierto? Comencemos rápidamente por este tema. Se va a reestructurar profundamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay corrupción ahí? ¿Cuál es el problema? Bueno, se ha dicho que hay información de parte de la Contraloría, de parte del Contralor, respecto de indicios, pero no hay más. Entonces, a partir de esos indicios se está haciendo una reestructuración. Pero creo yo que la reestructuración tiene que ser también legislativa. Ha habido, digamos, puntos de vista que se desdicen de lo que sucede a nivel global en materia de contratación pública. El principio de transparencia no ha sido del todo cautelado, los recursos no han sido promovidos sino restringidos, el derecho de recurrir o de impugnar las decisiones de la administración, de las adjudicaciones de contratos o la eliminación de postores. Me parece que eso se hizo para acortar plazos, ¿no? Porque las impugnaciones llegaban al infinito. Digamos que el remedio no fue el adecuado, ¿no? Existía, claro. Recuerdo que hace algunos años, algunos procedimientos, sobre todo en salud, que tiene una cantidad enorme de ítems, se podían alargar año y medio, ¿no? Lo cual desnaturaliza todo el procedimiento de selección. Pero el remedio no es cortar la impugnación, porque las impugnaciones colaboran, coadyuvan con el control de la cosa pública. El interés del particular ayuda, digamos, a controlar los recursos del Estado. De acuerdo. ¿Y entonces qué ve usted como, digamos, qué habría que hacer en todo este aparato, todo este sistema porque obviamente uno de los focos de corrupción es lo que tiene que ver con la obra pública o con los contratos, las compras y las obras públicas, ¿no? Ahí eso es un centro, digamos, es un ámbito de corrupción importante. Sí, dentro de los gremios, hablemos de la Cámara de Comercio, siempre se ha estado luchando, digamos, por que no sea la administración, en algunos casos, juez y parte. ¿A qué me refiero? Que por determinada cuantía se accede al tribunal del OCE, pero si no, por debajo de las 300 UITs, de las 600 UITs, la misma administración convocante resuelve las impugnaciones. Estamos hablando pues de gobiernos regionales, de ministerios, y no dan su brazo a torcer. Entonces no hay, digamos, una garantía efectiva. Sobre eso pues se puede pensar muchas cosas, ¿no? Como soluciones, es decir, retirar a la entidad esa facultad. Sí, yo creo que sí, o sea, debe potenciarse, pero potenciado, ¿no? Con los debidos recursos, con una debida selección de personal. Bueno, yo no sé si Enrique Pasquel tiene una opinión sobre este punto específico o pasamos a otra área de la corrupción que puede tener que ver con todo el sistema
licencias, trabas, etcétera. Sí, yo creo que, a ver, la reforma del sistema de contratación pública es un ámbito muy importante, pero hay que tener en cuenta que generalmente cuando se habla de estrategia de lucha contra la corrupción se toca exclusivamente este tema y se deja de lado probablemente el que sea el problema más grande de corrupción en este país. Ajá. Y es que la corrupción, los niveles de corrupción más importantes no es la gran corrupción política ni la gran corrupción en contrataciones, sino la suma de la pequeña corruptela detrás de todas las ventanillas de las que se hacen trámites en este país. Y te doy una cifra para que veas la magnitud de esto. En nuestro país, el año pasado, se invirtió en presupuesto público 2.700 millones de soles en entidades frente a las que se realizan trámites burocráticos. Mira la cantidad de dinero, 2.700 millones de soles. Esto es más o menos 30 veces la deuda externa o 12 veces la inversión del Perú en alfabetización. Entonces, uno esperaría que si estamos invirtiendo esta cantidad de dinero en entidades frente a las que se hacen trámites, haya una... Estás hablando del presupuesto de la entidad, claro, ante la cual se hace trámite. Exacto. Presupuesto. Pero eso incluye a todos, no necesariamente a los que están haciendo los trámites. Claro, esto es solo costo público, o sea, es solo gasto del Estado en estas entidades. No estamos hablando de cuánto gastan los privados. De acuerdo, pero ¿te refieres al presupuesto de toda la entidad o de la parte de la entidad que tiene que ver? De la parte de la entidad con la cual que está dedicada a hacer trámites, a pedir licencias. Entonces es mucho más grave. Es mucho más grave, esta cifra es muy conservadora. Entonces, o sea, hay una gran burocracia dedicada a poner trabas a los que quieren hacer a tramitología. A tramitología, ¿no? Entonces, uno esperaría que si estamos destinando 30 veces lo que destinamos a deuda externa o 12 veces lo que destinamos a inversión en alfabetización, las decisiones de esta administración debieran estar sumamente supervisadas y por cada decisión y cada exigencia y cada trámite y cada cobro que te exigen, debiera haber una buena razón y una buena justificación, ¿cierto? Claro. Bueno, resulta que en nuestro país, cuando la administración crea un nuevo trámite, un requisito, un cobro, no tiene que justificarlo. Y esto es algo que atraviesa todo el Estado. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy un funcionario público que quiero cometer un acto de corrupción, por ejemplo, quiero crear un trámite para favorecer a tu empresa y perjudicar al resto, lo puedo hacer. Porque lo puedo hacer muy fácilmente, porque no tengo que dar una explicación, no tengo que dar una justificación. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Estados Unidos hoy en día que se está proponiendo en la Unión Europea? Si tú quieres crear un trámite, un requisito, un cobro, si quieres exigirle lo que sea a los ciudadanos, tú tienes que hacer un proceso público en el cual tú como funcionario público demuestras que ese cobro es necesario, demuestras que está justificado, que sus beneficios son mayores que los costos, prepublicas la norma que quieres dar, la gente tiene la oportunidad de opinar y finalmente si pasa todo este proceso, efectivamente se convierte en norma, se convierte en una exigencia válida. Eso sucede en los Estados Unidos, ese es el gran cambio regulatorio que hoy en día existe en la Unión Europea. ¿Con qué finalidad? Primero, controlar la corrupción. Porque si todas las normas y los requisitos y los cobros en este país se hacen debajo de la mesa o a puertas cerradas en un ministerio, la corrupción es muy fácil. Claro. La corrupción depende de la posibilidad de rendir cuentas. Y en nuestro país la ley no le hace rendir cuentas a los funcionarios públicos. Si yo te doy 10 soles y no te exijo que me expliques en qué gastaste los 10 soles o por qué tomaste la decisión que tomaste con esos 10 soles, es muy fácil que haya corrupción. Estás hablando de rendir cuentas ex ante, es decir, prepublicar, justificar y prepublicar una norma, cualquier norma que vaya a salir. Exacto, y es muy bueno, eso es una, digamos, eso no hay esa clase no hay ni la cultura, ni tampoco la obligación. No, o sea, existe cierta obligación limitada que ha establecido Indecopi a través de su jurisprudencia. Y ha sido bastante efectivo en eso, pero justamente creo que la gran oportunidad de este gobierno es reforzar ese sistema y dar una ley que obligue a todas las entidades públicas a tener un proceso público de producción de normas y un proceso en el cual se justifique que los beneficios de una norma son mayores que sus costos, porque ahí es donde se esconde la corrupción. Si no, ¿qué es lo que sucede? Se toman las decisiones bajo la mesa, a puertas cerradas, y después, claro, hay que mandar a la Contraloría, después, investigar después es muy complicado, pero más bien, si pasamos por un proceso transparente en el cual la entidad tenga que explicar por qué toma sus decisiones, es mucho más fácil. Ahora, habría que comenzar quizás por poner los decretos actuales que no han pasado por ese procedimiento, obligarlos a todos a pasar por ese procedimiento para ver si se justifican, no sé, los reglamentos, las exigencias, las licencias, los requisitos que
Sí. que están vigentes en este momento. Sí, efectivamente. Te pongo un caso Pero eso sería pues una cosa de nunca acabar, quizás. Bueno, pero lo que se podría hacer es de ahora en adelante que sea así, ¿no? O sea, creo que una gran oportunidad que tiene el gobierno, por un lado como estrategia de lucha contra la corrupción, pero por otro lado como estrategia de promoción de la empresa y del crecimiento económico, es obligarle a las entidades de la administración pública, tanto a nivel nacional como regional como local, a que antes de dar una norma, antes de crear un requisito que puede estar escondiendo un acto de corrupción, o probablemente una norma, un requisito absurdo, inútil, que simplemente dificulta. O un pequeño lobby de alguien que quiere sacar un beneficio, o cualquier cosa, ¿no? O alguien que está buscando proteger su negocio, su mercado. Exacto, por supuesto. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permiten, y regresamos. Con tu BBM de Claro puedes estar conectado con tus amigos y ser parte de uno de los chats más populares del momento. Además, descarga miles de aplicaciones y disfruta de la mayor cobertura nacional. Pídelos en tus nuevos planes Smart y vive conectado desde 49 soles mensuales. Y sé parte del mundo BlackBerry Claro. Claro, la red donde todo es posible. BTL y Mi Farma lanzan el descuento más irresistible. Te regalan 12% de descuento en todos los medicamentos los lunes. Sí, todos los medicamentos con 12% de descuento en más de 300 boticas BTL y Mi Farma. Irresistible, ¿verdad? Comenzó la venta final en Saga Falabella. Solo hoy, exclusiva con tu CMR. Aprovecha los mejores precios. Ven y compara precios finales. Solo en Saga Falabella. Los expertos saben cuando no es mantequilla. Disfruta la deliciosa Mantequilla Gloria, hecha de pura leche y un toque preciso de sal. SOAT Delivery, máximo en 30 minutos o tu SOAT es gratis todos los años que tengas tu auto. Pacífico, comprometidos de verdad. Tienes que subirte al nuevo Nissan Tida, porque es el auto más espacioso, cómodo y completo de su categoría. El nuevo Nissan Tida se vive por dentro. Bien, seguimos conversando entonces con Enrique Pasquel y Mario Linares. Quería preguntarle a Mario Linares, la corrupción, la percepción de la corrupción y la corrupción misma se ha incrementado mucho en los últimos años a raíz, a mi juicio, del proceso de descentralización, que ha sido muy acelerado y muy mal planificado. Entonces, por ejemplo, ahora casi el 70% de la obra pública es ejecutada en gobiernos locales y regionales, y la mayor parte en gobiernos locales, en donde se ingresa a trabajar no por concursos meritocráticos ni nada parecido, ni se asciende por eso, sino por vinculaciones con el alcalde, amistad, parentesco y todo lo demás. Entonces no hay, digamos, ese dinero que viene del canon o que viene, además no es un dinero recaudado localmente, ¿no? Tampoco hay una clase social fiscalizadora, una clase contribuyente fiscalizadora, sino que es dinero que viene de arriba, caído del cielo, y el alcalde es un pequeño rey patrimonialista que hace lo que le hará. Ese es un poco, ¿cómo digamos, no sé, reformar eso? Lo que pasa es que en la normativa actual no existe, no hablemos de control, sino una supervisión efectiva, directa. ¿Por qué? Porque hablábamos, si se plantea un recurso en una licitación de una obra pública, quien va a resolver va a ser el titular de la entidad, sí, digamos el alcalde. Bien, entonces nuevamente juez y parte. No. Puede haber casos de corrupción en donde exista pues entonces un control total por efectos de escasez de recursos, de llegada efectiva también de la Contraloría, no le rinden cuentas a nadie. No. Entonces al final van a hacer una obra con una empresa improvisada, nueva, y esto va a ser factor de exclusión social. Palabrita o palabras que están muy de moda. ¿Bien? ¿Por qué?
Porque o exclusión empresarial. No digamos exclusión social, porque la población se quedó sin escuela, la población se quedó sin carretera, la población se quedó sin hospital, sin posta médica. Entonces van a surgir problemas. Sí, pues. Y creo que se debe garantizar digamos, sí, garantizar una efectiva supervisión de parte del organismo supervisor. Hay que dotarla también de competencias más claras en cuanto a resolver efectivamente las denuncias planteadas por los interesados. Ahora, claro, para que no haya corrupción, habría que suprimir el poder discrecional de los funcionarios en muchos casos. Habría que establecer normas iguales para todos, es decir, no excepcionalidades a las cuales uno tenga que, de alguna manera, pues acceder o no acceder, no cerrar mercados, sino abrir. Claro, conforme avanza el proceso democrático, eso se va cerrando cada vez más, se va complicando. Digo, hay una proliferación de normas que solamente obedece a esas necesidades, ¿no? A esos intereses particulares. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver esto? Lo que decías, la prepublicación. Sí, o sea, creo que podríamos adoptar una fórmula parecida a la que tienen en Estados Unidos, a la que está desarrollando la Unión Europea. La fórmula consiste en, para que sea un proceso público, para que sea un proceso transparente y para que no, si quieres, para que se descubra si es que existe un lobby detrás de todo este movimiento regulatorio, lo que se hace es, la entidad pública tiene que estar obligada, primero, a prepublicar la nueva norma o exigencia que quiere sacar, los nuevos requisitos que quiere sacar. Tiene que prepublicarlo antes de hacerlo obligatorio. Luego, tiene que explicar por qué conviene esa norma. Y tiene que haber un proceso público donde toda la sociedad pueda participar y discutir si esa norma conviene o no conviene. Lo que se hace en Estados Unidos y en la Unión Europea es, la entidad pública está obligada a debatir los contraargumentos que dan los distintos grupos interesados en la norma y después dar una explicación de por qué promulga la norma que termina promulgando. Y si no ha seguido todo este proceso, la norma es inválida y uno lo puede cuestionar por eso. ¿Puedes mencionar, por ejemplo, hay casos de mercados que estén cerrados por las normas, beneficiando a pocos participantes, por ejemplo? Sí, por ejemplo, un error que a mi parecer se ha venido cometiendo desde hace en los gobiernos anteriores es el caso del mercado de transporte interprovincial. Se han emitido una serie de normas de transporte interprovincial, probablemente muy bien intencionadas, pero que han terminado cerrando el mercado. Por ejemplo, si tú quieres prestar transporte interprovincial en este país, tienes que tener un terminal terrestre por cualquier punto que pase. Eso puede tener mucho sentido en Lima, porque no quieres congestionar y fastidiar Lima. Pero si pasas por un pequeño pueblito una vez a la semana, en el que recoges a 5 personas, la norma te exige tener un terminal terrestre grande. Con ¿Terminal propio de la empresa? Puedes alquilarlo también, pero en todo caso no vas a alquilar un terminal simplemente para recoger a 5 personas, ¿no? Probablemente la intención de la norma fue buena, pero lo que ha terminado sucediendo es que por un lado se cerró el mercado, por otro lado estás dejando sin transporte a la gente de esas zonas, o las estás obligando a irse en transporte informal. ¿Y por qué? Porque como las entidades públicas no están obligadas a justificar por qué dan las normas, sale un montón de este tipo de normas probablemente sin razón. En el mejor de los casos, porque no digo que este sea el caso de transportes, pero en un mal caso lo que tienes pues es un lobby que está tratando de cerrarle el mercado a su competencia. En el mercado aéreo, por ejemplo, ¿habrá una cosa de ese tipo? Porque se está hablando de la línea aérea, pero de bandera y todo lo demás, lo cual sería un foco de corrupción tremendo, probablemente como ocurre normalmente con las empresas públicas. Pero de repente ahí lo que falta es competencia también, claro, pues, debido a razones normativas, no lo sé. Sí, por ejemplo, lo que dice es muy interesante porque el gobierno ha popularizado mucho la idea de que la manera de introducir competencia al mercado es crear una empresa estatal. Probablemente si analizamos el mercado aéreo, lo que encontramos es que existen una serie de barreras legales y requisitos legales absurdos que dificultan el ingreso de nuevos competidores. Entonces, una estrategia no solamente más efectiva, sino además más barata es liberar ese mercado, desarmar las regulaciones absurdas para efectos de promover la competencia. Pensémoslo de esta manera, imaginemos que nosotros llegásemos a limpiar toda esta maraña regulatoria y no necesitásemos más que una pequeña fracción de estos 2.700 millones de soles que al año invertimos en estas cosas.
El ministro Castilla ha dicho que los nuevos programas sociales van a costar alrededor de 1.000 millones de soles al año. Bueno, hoy día estamos invirtiendo 2.700 millones en este tipo de cosas que no tienen ningún sustento ni tienen ninguna justificación. ¿Por qué no liberamos esos recursos, estos recursos y que son fuentes de corrupción? Que son fuentes de corrupción, ¿no? Claro. Y pensamos en usarlos en otras cosas como por ejemplo... Probablemente hay que pagar, sobornar, en fin, para conseguir lo que no se puede conseguir o para acelerar el trámite o para lo que fuese. Exacto. Bien, yo les agradezco mucho, nos ha ganado el tiempo, pero son los temas que hay que abordar, que no son fáciles sin duda, si es que realmente se tiene un compromiso de lucha contra la corrupción. Yo les agradezco a Mario Linares y a Enrique Pasquel por su participación en La Hora N. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.